En un campo de batalla completamente devastado, yacen decenas de tanques aún en llamas. En el interior de uno de ellos, Fury, hay varios militares estadounidenses tratando de echarlo a andar. Aunque hay una aparente calma por fuera, dentro de Fury todos están muy estresados. El soldado Grady culpa al sargento Don por estar en aquel lugar horrible. El cabo Gordon no deja de sostener la mano de su compañero muerto llamado Red, y el sargento Don le exige bruscamente que lo suelte, que lo deje descansar. Por otra parte, Bible le pide a Don que no arremetiera contra ellos, que él no fue el culpable de la muerte de Red, que lo habían matado los alemanes. Sin embargo, el sargento se siente culpable. Tampoco lo salvé. No obstante, se alientan entre sí mencionando que han tenido suerte hasta ahora. Gracias a Dios, están vivos. Justo cuando creen que todo ha terminado, una lluvia de proyectiles les cae encima, pero ya han logrado arrancar el tanque y emprenden camino hasta su campamento. En la base se observan rostros cansados, decenas de heridos y condiciones casi extremas de supervivencia. El primero en bajarse del tanque es el sargento Don. Lo reciben varios militares, los cuales se muestran muy respetuosos y satisfechos de verlo con vida. Acto seguido, Don se acerca a sus compañeros y les dice que hagan lo que puedan con los problemas mecánicos del tanque. Don es el líder de su tripulación, un hombre rudo, forjado por las duras circunstancias de la guerra, pero Don también es humano y tiene sus propios demonios. Aunque no puede demostrarlo, está harto de ver tanta gente morir. Un joven soldado llamado Norman Ellison se acerca al sargento y le comunica que debía reportarse con él, ya que sería el nuevo asistente de conductor ocupando el puesto de Red. Al sargento no le agrada la idea y trata de zafarse del joven. Sabe que está muy verde para estar en su equipo. ¿Cuánto llevas en el ejército? 8 semanas. Pero en el ejército, las órdenes se cumplen y después se discuten. Así que, sin muchas alternativas, Don le permite a Norman ser el nuevo integrante de Fury. Cuando el joven se presenta con el resto de la tripulación, estos tampoco se ven muy a gusto con su presencia y lo molestan haciéndole preguntas de todo tipo. Después lo mandan a limpiar el interior del tanque, pero a los pocos segundos de comenzar, el joven se rompe y, asqueado con tanta sangre y los restos de Red, sale a vomitar. Norman es un joven soldado que apenas ha servido al ejército 8 semanas. Ni siquiera ha visto el interior de un tanque. Es un mecanógrafo que va a la iglesia protestante. Prácticamente no sabe ni cómo usar un arma. Un rato después, los superiores ordenan otra misión y todo el pelotón emprende camino. A la salida del campamento se ve un cartel que dice: están en Alemania, un país enemigo, manténgase alerta. Lo cual ya es suficiente para que Norman empiece a mosquearse. Después de varios kilómetros, el joven ve entre los árboles que rodean el camino a un soldado alemán. Pero como prácticamente era un niño, no tuvo el valor para dispararle y como consecuencia, un soldado estadounidense es dado de baja. Después de unos minutos de enfrentamiento, los soldados estadounidenses logran tomar el control y el sargento Don arremete contra el joven Norman. ¿Qué no disparaste? Era solo un niño, lo lamento. Entonces el sargento le riposta que ya vio lo que podía llegar a ser un niño alemán. Próximo alemán que veas con un arma, lo llenas de agujeros. Don sabía que en ese momento Norman necesitaba palabras fuertes que pudieran enseñarle las duras realidades del combate. No podía tratarlo como un cristiano. Él sabía que si lo trataba débil, las consecuencias serían nefastas. Un tiempo después logran llegar a un pueblo ocupado por militares norteamericanos. El jefe que los recibe le comunica al sargento que tenía un pelotón atrapado en el campo de batalla por las ametralladoras enemigas, por lo que necesitaba que eliminara a los alemanes, rescatara a sus chicos y siguieran adelante. En el lugar de los acontecimientos, un soldado alemán observa con los binoculares. A los pocos minutos, el enemigo arremete con fuego cerrado y arranca el combate. El campo de batalla se ha convertido en una locura total. Norman no logra controlar su arma y esta se le ha trabado en medio del combate. Gordon le exige que dispare a los alemanes, pero Norman le responde: solo veo muertos. ¿Eres doctor? ¿Para qué dispararles si están muertos? Para que no se levanten y nos disparen por la espalda. ¡Mierda! ¡No puedo seguir aquí ni un maldito minuto más! Unos minutos después, el fuego de los norteamericanos logra neutralizar a los alemanes. En el interior del tanque, el sargento Don le dice a Norman que tuvo en su puesto al mejor artillero del ejército, pero que ahora lo tenía él, un inexperto que no podía ni disparar, y que la promesa que le había hecho a su unidad de mantenerlos con vida hasta el final de la guerra, él no se la estaba facilitando. De pronto traen a un prisionero alemán y el sargento ve la oportunidad de que Norman empiece a madurar en este ambiente hostil, así que le pide que lo elimine. El joven se niega, no puede hacerlo, pero Don está convencido de que esta es la manera de prepararlo para lo que viene. Y como puede, hace que Norman ponga fin a la vida de aquel soldado. Luego Norman tembloroso es cobijado por sus nuevos compañeros, quienes, a pesar de haberse comportado bastante groseros con él, entienden que este es un momento en el que él necesita apoyo y ahora se comportan como sus hermanos. Todos le explican cuánto aprecian a Don y cómo serían capaces de dar su vida por él. Estamos juntos desde antes de África. No pelearía con nadie más. Por su parte, Don está solo, intentando equilibrar la responsabilidad con el sentimiento de culpa que lo está comiendo por dentro. Retoman la marcha y llegan a un pueblo ocupado por alemanes. Se desata un fuerte combate y un nuevo Norman, ahora sí, logra abatir varios enemigos, y cuando el sargento Don lo reconoce por esto, Norman confiesa que de hecho le había gustado un poco. Al parecer, la táctica de Don para que Norman entendiera que en la guerra o matas o mueres, aunque dura, estaba teniendo un efecto positivo. El sargento le pide al joven que lo acompañe y le muestra varios alemanes que se habían autoeliminado en el interior de una casa. El joven le pregunta por qué le enseña eso y el sargento responde: los ideales son pacíficos.
La historia es violenta. De pronto Don ve a una mujer asomada en la ventana de una casa y con suma precaución, ambos hombres se dirigen hacia el lugar. En el interior de la vivienda solo se encuentran dos mujeres indefensas, las cuales se muestran atemorizadas. Sin embargo, ambos militares se muestran compasivos y respetuosos. Todos se relajan un poco, Norman toca el piano y entonces se empieza a llevar muy bien con la muchachita. Bueno, al parecer, tú vas a tener un gran amor en tu vida. Aquí no se sabía quién tenía más ganas, si Norman o la muchacha. Sin embargo, la atmósfera cambia drásticamente cuando los otros soldados irrumpen bruscamente en la casa. Grady se burla de Norman y lo aprieta un poco, rozando el maltrato físico. Lo obliga a tomarse un trago que casi lo ahoga, pero cuando va a comenzar con la chica, el sargento le dice que el que la toque perderá todos sus dientes. Luego Gordo, para molestar al sargento, cuenta una historia que sabe Don Odia, una que trae recuerdos muy retorcidos de una batalla en Francia. Y sí, tuvo efecto su táctica. El sargento, bastante molesto, da un golpe en la mesa y por fin Gordo se cae. Estoy ebrio, lo siento. En ese momento llega un soldado en busca del sargento y luego un oficial le informa que una concentración de tropas alemanas está moviéndose al oeste y necesita de él y su equipo. El oficial le confiesa al sargento que ojalá pudiera ayudarlo, pero que solo contaba con cocineros, mecánicos y doctores. Luego sentencia que si los nazis lograban pasar la defensa, sería una verdadera carnicería. Pero justo cuando se disponen a salir de ahí, son atacados sorpresivamente y un misil impacta contra la casa de las mujeres, dejando sin vida a la joven a la que Norman había comenzado a amar. Él intenta sacarla de los escombros, pero es inútil, ya está sin vida. En ese momento llega Grady y a empujones se lo lleva. Norman le da unos galletazos, pero este no lo golpea, solo lo abraca y le dice que sienta el sabor de la guerra. Durante el viaje, el sargento nota la perturbación del joven Norman y le comenta que empezó eliminando alemanes en África, luego en Bélgica, más tarde en Francia y ahora elimina alemanes en Alemania. La guerra está por terminar, pero antes que eso pase, mucha gente va a morir. Claramente advirtiéndole que no va a ser la última persona que va a verse ir en este conflicto. En medio del avance por territorio alemán, son atacados por un enorme y más sofisticado Tiger alemán. Su blindaje y potencia de fuego supera por mucho a los tanques Sherman americanos. Los miembros de la tripulación de Fury observan con cierta precaución cómo el Tiger emerge de la niebla como un depredador acechando a su presa. El combate comienza y el pelotón norteamericano es brutalmente superado. Los tanques americanos intentan maniobrar y disparar, pero sus proyectiles rebotan ofensivamente contra el blindaje del Tiger. Uno a uno, los tanques del pelotón son destruidos. A pesar de la desventaja, el sargento Don no se rinde. Utilizando su experiencia y estrategia, ordena maniobras evasivas y aprovecha el terreno para intentar franquear al Tiger hasta que finalmente, en un momento crucial, Fury se coloca en una posición ventajosa y logra disparar a la bestia alemana en su punto débil, logrando neutralizar la amenaza. Aunque el equipo de Fury ganó la batalla, la radio se dañó y esto impide que la tripulación pueda pedir cualquier tipo de ayuda. Pero aún así, dan gracias a Dios y todos, incluido Norman, dicen la frase de gratitud que han mantenido durante toda la guerra. El mejor trabajo que tuve. El mejor trabajo que tuve. Mierda. El mejor trabajo que tuve. El mejor trabajo que tuve. Gracias a su desempeño en el combate, Norman finalmente recibe la bienvenida al ejército y el reconocimiento por parte de sus compañeros, incluso de Brady, quien parecía odiarlo, pero ahora lo ve como un igual y valora su compañía. Sin lugar a dudas, el enfrentamiento con el Tiger alemán marca un antes y un después en la evolución de Norman como soldado. Su capacidad para actuar bajo presión y contribución a la victoria del equipo demuestran que al final, Norman ha pasado de ser un novato asustado a un miembro valioso y respetado por la tripulación. Por fin Norman es aceptado y reconocido por sus compañeros gracias a su valentía y a su determinación. Los hombres de Fury han superado uno de los mayores desafíos hasta el momento, pero lo peor está por llegar. Cerca de una casa de campo, una mina explota y le ocasiona una rotura a la oruga de Fury, por lo que todos tienen que bajarse para arreglar el tanque. Don le ordena a Norman y a Grady que revisen la casa. Este último, al ver que no había peligro, baja su arma y aprovecha la oportunidad para, en un tono de hermano, pedirle a Norman que lo perdone. Creo que eres un buen hombre. Tal vez nosotros no, pero tú sí lo eres y quería decírtelo. Está bien. En ese momento de sinceridad, Grady revela su lucha interna y su deseo de redención, mostrando que él también es vulnerable y como ser humano tiene sentimientos. Grady decidió buscar el perdón en quien ahora consideraba un hermano, aunque aquello implicara salir de su papel de hombre rudo, porque valía la pena. Y además, esta era su manera de quedar bien, no solo con Norman, sino con su conciencia. Don le pide a Norman que vaya a una colina cercana para que avise en caso de algún peligro, pero minutos después, Norman corre desesperadamente para avisarle que unos 300 alemanes de las SS, armados hasta los dientes, estaban aproximándose. Con total determinación, el sargento da la orden de que se preparen para enfrentarlo, pero casi todos lo miran incrédulos y le manifiestan que esto es una locura. Ellos eran solo 5 y además el tanque estaba dañado. ¿Cómo podrían enfrentarlos y vivir para contarlo? Don sabe que sus soldados tienen razón, no hay manera de salir vivos de aquella situación, pero comenta que no corrió antes y no correrá ahora. Así que, sabiendo a lo que se enfrentará, le ordena a sus soldados que se larguen de ahí, que se cuiden, y él solo se dispone a enfrentar a aquel batallón de 300 hombres de las SS. Entonces Norman sorprende a todos. Me quedo contigo. Luego el resto del equipo lo secunda. Nos quedamos. Ajá. ¿Cuál es tu plan? Mierda. Tráenos uno de los alemanes muertos. Luego arman una escena para aparentar que ocurrió una batalla y que el tanque está abandonado. Ya con todo listo, esperan al batallón enemigo. En el interior del tanque, Viper recita un versículo de la Biblia. Después escuché la voz del Señor que decía:
¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dije, heme aquí, envíame. Libro de Isaías, capítulo 6. El hombre lo conocía. Luego comparten una botella de whisky y bautizan a Norman como la máquina, en honor a su última demostración. Luego el sargento concluye que le encanta estar ahí y todos lo siguen diciendo el mejor trabajo que tuvo. Finalmente llegan los invitados y se arma la gorda. A pesar de estar en desventaja, los 5 valientes deciden luchar hasta el final, agarrando todo lo que queda y causando la mayor cantidad de bajas posible. Sin embargo, la superioridad numérica se hace notable y los guerreros comienzan a caer. El primero es Brady. Luego una granada cae en el tanque y Gordo decide cubrirla con su cuerpo para salvar a los demás. Más tarde un francotirador acaba con Viper. Solo quedan el joven Norman y el sargento Don. Este último resulta herido varias veces por un francotirador alemán, pero logra entrar en el tanque. Norman se quedó sin municiones y confiesa que tiene miedo. Se plantea rendirse, pero Don lo mira fijamente y da las últimas instrucciones para salvar a su último soldado. Le pide que no se rinda, ya que si se rinde lo harán sufrir y de todos modos lo van a matar. Norman obedece y al tiempo que baja por la escotilla, 2 granadas acaban con la vida de Don. Norman permaneció oculto en el hueco que había provocado la mina, pero de repente es descubierto por un soldado. Este se acerca y cuando finalmente descubre que es un enemigo, decide no hacer nada. Luego se retira como si no lo hubiera visto. Esta decisión refleja un momento de humanidad en medio del conflicto y quizá una muestra de respeto al único sobreviviente de aquellos 5 valientes que se habían enfrentado a un poderoso batallón de las SS. Aunque el soldado alemán estaba al otro lado del conflicto, en ese instante no vio a un enemigo, sino a un joven agotado y roto por la guerra. Tal vez entendió que Norman no representaba una amenaza, o quizás sintió compasión por alguien que, como él, solo era una pieza más en aquel engranaje caótico. A la mañana siguiente, Norman sube al tanque y cubre con su chaqueta el rostro de su hermano, mentor y amigo. Pero minutos después siente que alguien está intentando entrar al tanque, así que se prepara para lo peor, pero son compatriotas que lo tratan con un profundo respeto y lo llaman héroe. Para asegurarse de que sus interpretaciones fueran las más realistas posibles, los actores pasaron por un entrenamiento militar intenso, además de someterse a transformaciones físicas para sus roles. Por ejemplo, Shia LaBeouf se arrancó un diente y no se bañó durante todo el rodaje para entrar de manera muy inmersiva en el personaje, mientras que Brad Pitt se reunió con veteranos de guerra para escuchar sus anécdotas y poder lograr la mejor interpretación posible, tal como lo hizo. Esta es una de las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial y si no la has visto te garantizo que cada minuto de las 2 horas que dura valen la pena. Gracias por ver el video hasta el final. Ahora sí, nos vemos.